pues muchas gracias por asistir a la charla esta. Evidentemente sí que es verdad que Pedro, pues lo que he dicho, o sea, él tira la caña y cogemos el anzuelo. Y la verdad es que con mucho gusto. La pregunta es, ¿cómo un ginecólogo está hablando de huesos? Y la respuesta es muy sencilla. Pues no, son más de 35 años llevando la ginecología, pero bueno, en un momento determinado nos dimos cuenta que en un hospital oncológico, como es donde yo trabajaba, los ginecólogos oncólogos pues tenían la función evidentemente de curar y de atender, de diagnosticar y de curar, si se podía, el cáncer genital en la mujer. Pero nos dimos cuenta que habían más cosas aparte del cáncer y además que habían más mujeres que tenían cáncer no ginecológico y que tenían problemas ginecológicos. Y nos inventamos, porque no estaba inventado, las unidades de ginecología oncológica, en la cual en esas unidades, pues ya digo, por una parte se intentaba diagnosticar y curar los cánceres genitales femeninos, pero por otra parte atender problemas ginecológicos en mujeres que tenían cáncer de cualquier tipo. Y entre ellos, evidentemente, estaba la menopausia y entre ellos dentro de la menopausia, estaba la osteoporosis. En aquel momento yo consulté con un traumatólogo que estaba de paso en el hospital y le dije, oye, Pepito, cuando no queremos que se sepa un nombre siempre llamamos Pepito. Vamos a empezar a tratar este tema y échame una mano. Y aquel me dijo, esto es muy sencillo, esto haces esto y esto y esto y punto y se acabó la historia. Claro, me di cuenta que me tenía que poner a estudiar a marchas forzadas problemas de huesos y bueno, pues al final hicimos lo que pudimos, yo creo que lo hicimos razonablemente bien y evidentemente cuando había algún problema, alguna duda, que la sabían por supuesto, pues se llamaba a un traumatólogo. La osteoporosis es una enfermedad de los huesos que se caracteriza porque el hueso pierde densidad ósea y al perder densidad ósea pierde también resistencia a los traumatismos y pierde resistencia a la carga, a los procesos de carga. Con lo cual es fácil que esos huesos se rompan. Y antes de seguir, porque esto viene de eso, de formar y de no formar hueso, pues ¿cómo se forma un hueso? Muy sencillo, es una diapositiva. ¿Cómo se fabrica el hueso? Pues hay unas células que se llaman los osteoclastos que se encargan de descomponer el hueso que se va gastando. Todos nos desgastamos, todas las partes del organismo se desgastan y el hueso también. Entonces, ese hueso que se va desgastando, pues hay unas células que lo reabsorben. Y por otra parte, hay otras células que lo que hacen es fabricar hueso nuevo. Bueno, pues ese proceso de reabsorción y de fabricación tiene que estar en equilibrio. Y si no está en equilibrio, si se descompensa y resulta que se produce más reabsorción de hueso que se fabrica, pues tenemos el desgaste de hueso, tenemos la osteoporosis. Así de sencillo. Tenía razón Pepito cuando lo decía que el asunto era muy sencillo. Bueno, por lo tanto, la osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos. Los huesos son morfológicamente, aparentemente normales, pero sin embargo tienen una alteración de la estructura interna del hueso, lo que hace que aumente la fragilidad del esqueleto y se producen las fracturas. Esto casi es una copia del cartel que se ha anunciado a la charla. Este es un hueso, concretamente es el fémur. Esto es un hueso normal, parece que sea una piedra pómez. Aquí ya empieza a descalcificarse un poco. Aquí las trabéculas son mucho más anchas, los huecos son mucho más anchos y aquí mucho más. Por lógica y por sentido común, pues este hueso tiene menos resistencia que este. Y eso es la osteoporosis, ni más ni menos. Por lo tanto, son huesos quebradizos y tan quebradizos que se llaman huesos de cristal. Y como cristal que es, pues se quiebra y se rompe y se producen las fracturas con mucha facilidad, no con bastante. Pero además son unas fracturas que se producen fuera de los mecanismos habituales de producir fracturas. Los mecanismos que las producen, esas fracturas, son unos mecanismos mínimos. Son unos mecanismos que
que no piensas que se puede producir una fractura como puede ser, pues vas andando por la calle y un resbalón y la contractura, eso puede producir una fractura. O, por supuesto, una caída o un estornudo o una tos de esas de perro que tenemos ahora en los procesos gripales, o incluso en muchas ocasiones no hay traumatismo desencadenante de la fractura. En España aproximadamente hay 3 millones de personas que sufren osteoporosis y de ellas el 80% son mujeres. O sea, estamos hablando de una enfermedad predominante que afecta predominantemente a las mujeres y el 20% a los hombres. Si hablamos de población de 50 años, el 22%, casi el 23% de las mujeres tienen osteoporosis por solo 7% o 6,8% de los hombres. Si subimos la edad y cogemos población de 70 años, pues más de la mitad de las mujeres tienen osteoporosis, mientras que los hombres están en una incidencia relativamente baja. Si nos referimos a costos o a gastos sanitarios, las fracturas y el tratamiento de las fracturas derivadas de la osteoporosis y el tratamiento de la osteoporosis supone el 3%, el 3 y pico por ciento del presupuesto de la sanidad nacional, y estamos hablando de más de 4.300 millones de euros al año. Y si estamos hablando de estatus hormonal, pues 1 de cada 4 mujeres que están en situación de menopausia padecen esta osteoporosis. Si en vez de referirnos a personas nos referimos a fracturas, pues el 80% de todas las fracturas en mujeres de más de 50 años son fracturas en situación de osteoporosis. Y esas fracturas son responsables de un aumento de mortalidad, sobre todo la fractura de la cabeza de fémur, que hace 15 años o un poco más, el 75% de esas fracturas eran mortales en 15 días, ahora no, ahora ha bajado esa mortalidad, pero aún así la sigue produciendo. Tiene mucha carga de enfermedad, se producen acortamientos de los miembros, impotencias funcionales, dolores crónicos, ingresos en los hospitales y, como hemos dicho, unos enormes costes económicos para solventar, para diagnosticar y para tratar la enfermedad. Y si nos referimos a tiempo de sobrevida a partir de los 50 años, pues resulta que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres, siempre más frecuente en las mujeres, en el resto de vida que le queda después de los 50 años, va a sufrir una fractura osteoporótica. Claro, eso va en aumento además porque hay que tener muy en cuenta que se está produciendo un proceso de envejecimiento muy importante y muy rápido en la población occidental y concretamente en nuestro país. Por lo tanto, aumentan los casos. ¿Y qué síntomas produce esa enfermedad? Que vuelvo a repetir, que afecta fundamentalmente a las mujeres. Pues cero, no tiene síntomas la osteoporosis. Por ella sola no tiene síntomas. Ahora, en el momento en que se produce una fractura, sí. Entonces, esa fractura, como todas las fracturas, duele y la sintomatología que tiene es en función de dónde se localice la fractura. Si estamos hablando de una fractura de columna, pues es un dolor lacerante en la columna que podrá irradiar al tórax con una contractura importante para intentar una inmovilidad lo más antidolor posible. Si estamos hablando de la mano, pues es una impotencia funcional con dolor, etc. Si estamos hablando de la cabeza del fémur, pues es un dolor en la zona de la ingle que se irradia hacia el escroto en el hombre o hacia la zona vulvar en la mujer. Pero además, lo que produce también es un aumento de la curvatura de la parte superior de la columna vertebral, lo que se llama una cifosis, y eso conlleva además una disminución una pérdida de la estatura que puede llegar hasta 5 centímetros o más en un tiempo relativamente corto. Lo que vuelvo a repetir que en el principio de toda la evolución de la enfermedad es una enfermedad silenciosa. Y al ser silenciosa, la gente no se da cuenta, las personas no se dan cuenta y por lo tanto no se protegen. Y al no protegerse de esa enfermedad, pues aumentan los números de fracturas que se localizan en columna, en cadera y en las muñecas. Esto es una representación de la columna vertebral. Tenemos 32 vértebras.
Todas las vértebras son parecidas, no es ninguna igual, pero todas son muy parecidas, excepto la primera y la segunda cervical que enlazan con el cráneo, aquí dentro, incluso se meten dentro del cráneo, y las últimas, la rabadilla en mi pueblo se llama el osset de la música, porque cada vez que te pegas duele y cantas. Bueno, pues son todas estas vértebras. Si sacamos una vértebra de aquí y la vemos por arriba, la vemos desde arriba, pues tiene esta forma, ¿vale? Esto de aquí sería esto de aquí, y por aquí, por este agujero, pues pasa todo el canal medular por el que se reparten todos los nervios que van a inervar, a dar sensibilidad a todo el organismo. Si se dan cuenta, se presume que todas esas articulaciones son unas articulaciones muy complejas y que es fácil que chirríen las articulaciones. Y teniendo en cuenta que por los agujeros esos salen nervios por todas partes y que además se supone que hay una movilidad reducida, si forzamos nosotros la columna vertebral, no es raro que tengamos dolores lumbares, dolores de ciática, etcétera, etcétera. Tan es así que para intentar que las articulaciones entre las vértebras chirríen, que sea hueso contra hueso, entre las vértebras hay unos almohadillados, que son los discos intervertebrales, que lo que actúan precisamente es para que la fricción de hueso contra hueso sea lo menos lesiva posible. Esto de aquí dentro, esto sería el canal, la médula que recorre de arriba a abajo. Si nosotros forzamos la columna, y forzar la columna significa, vamos a tocar con las plantas de los pies, con las plantas de las manos los pies, estás forzando la columna por aquí, ¿vale? Si es una persona joven y los discos intervertebrales están en su sitio, es posible que lo que hagamos sea producir una distensión de alguna raíz nerviosa que sale por ahí, y tenemos la ciática, o tenemos la lumbociática, etc. Pero si es una persona mayor con los huesos debilitados, entonces esa hiperpresión que se produce con la flexión o al coger un peso, por ejemplo la botella de butano, etc., pues lo que hace es romper, estallar la vértebra y tenemos una fractura vertebral como es esta de aquí, que está muy bien dibujada, y esta que es un inicio. Las radiografías, pues aquí pues, en principio, si se produce esa situación que estamos diciendo, pues entonces a este nivel es donde se pueden producir las fracturas. Aquí, en la unión con el coxis, pues es la típica culada. O sea, yo me caigo y todo el hueso, todo el peso del cuerpo se me cae sobre la nalga, y entonces toda la columna me cae sobre el axis y sobre la rabadilla, entonces estalla la vértebra. Aquí se ve muy bien la línea de fractura de la cabeza del fémur, o sea, es el resbalón que te caes y estiras y entonces te caes sobre esto, que además en muchas ocasiones suele ir acompañada de una fractura de mano, porque te apoyas y te caes y rompes la muñeca. Por aquí es la fractura de Coles, ¿vale? Bueno, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues ya les digo de entrada, no se hagan análisis para ver si tienen osteoporosis, porque no sirve absolutamente para nada. Radiografías, yo recuerdo con verdadero pavor los exámenes orales de traumatología, porque cuando el profesor quería cargarse a una persona nos ponía una radiografía que ya él había diagnosticado de osteoporosis y nos decía que diagnosticáramos. Es dificilísimo diagnosticar con una radiografía normal un proceso de osteoporosis. Se tiene que saber mucha radiología para diagnosticar una osteoporosis con radiografía. Y ahora lo que se utiliza es la densitometría ósea, que seguramente ustedes lo habrán oído. La densitometría no es ni más ni menos que es un TAC modificado que lo que hace es diagnosticar la cantidad de calcio que hay por unidad de superficie en el hueso. Pero no nos sirve para diagnosticar deformidades de columna o para diagnosticar fracturas o para diagnosticar torceduras, solamente la densidad, la cantidad de calcio por unidad de superficie. De tal forma, tiene la ventaja de que, bueno, se tiene que hacer en forma de TAC reconducido en algunas ocasiones, en algunos sitios.
se intenta hacer con ecografía. El problema de la ecografía es que es muy inespecífica y da muchos falsos positivos y negativos. La ventaja que tiene es que en 5 minutos está hecha. Con esta densitometría derivada del TAC, pues la ventaja que tiene es que es muy certera en el diagnóstico, pero necesitas de 35 a 40 minutos para hacer esa densitometría. Tiene la ventaja también de que no emite irradiación, de tal forma que incluso los y las trabajadoras en resonancia pueden ir perfectamente con bata sin ningún tipo de protección de radiología porque no emite ningún tipo de radiación. Bueno, pues esto es una densitometría normal. Se hacen las tomas de densitometría en la columna dorsal lumbar, sobre todo lumbar, y en la cabeza del fémur, porque son los sitios específicos para ver si hay esa descalcificación. Si hay ahí, se entiende que hay en el resto. El aparato lo hace absolutamente todo. Tú lo único que tienes que hacer es pagar. No haces absolutamente nada más. No duele, se acuesta la persona, se le pasa el aparato por encima y el mismo aparato da el diagnóstico, y en este caso pues estamos hablando de una osteopenia, o sea, una descalcificación leve con un riesgo de fractura, que lo dice el aparato, discretamente aumentado. Son una serie de índices que no nos interesan para nada, que son fundamentales, pero que a nosotros ahora no nos interesan para nada. Y aquí en la cabeza del fémur, pues lo mismo. Esta es, digamos, la gráfica, o sea, para que el especialista, el ginecólogo, no pierda tiempo. Ve esto de aquí, si está en la zona alta, en la zona azul, es normal, si está en la zona baja, es una osteopenia, y si está más bajo, es una osteoporosis. Pero es el aparato, vuelvo a repetir, el que clasifica el caso. Y ese es el diagnóstico, con densitometría. O sea, no análisis y radiografía, para quien sepa mucha radiología. ¿Y cuáles son las causas? Pues hay unas causas unas enfermedades que secundariamente producen la osteoporosis, que tampoco nos interesan, simplemente que sepan que existen y nada más. En teoría, si tienen alguna de ellas, pues su médico ya vigilará por la posible osteoporosis que pueden tener ustedes. Pero esto sí que tiene importancia. Hay una osteoporosis primaria, una osteoporosis que se da en gente joven, que es muy poco frecuente, que no se sabe la causa, por eso es idiopática, no se conoce la causa, pero la importante es este tipo de osteoporosis que aparece fundamentalmente en la mujer postmenopáusica y que desde luego la causa es la falta de actividad, porque no hay, la falta de actividad de los estrógenos, que es la hormona femenina por excelencia, que fabrica el ovario, pero que en la menopausia deja de fabricar. Y la causa está todo el mundo de acuerdo, en todas las partes del mundo, que la causa de la osteoporosis es la falta de estrógenos. O bien la osteoporosis puramente senil por desgaste de los tejidos, que esa es más propia en los hombres. No me acuerdo cómo seguimos. Sí. Factores de riesgo de tener osteoporosis. Bueno, pues son estos y vamos a pasar por encima de ellos, ¿vale? Riesgos que no podemos alterar, niveles hormonales, que ya hemos dicho algo, factores alimenticios, algún tipo de medicamentos, algunas afecciones médicas y algunos estilos de vida que van a condicionar en mayor o menor medida esta osteoporosis. Inalterables son estos de aquí. Ya hemos dicho, por definición, sexo femenino es una situación de riesgo importante. Edad, también lo hemos dicho, después de la menopausia. En España la menopausia está, digo en España porque dependen de muchas cosas, entre ellas de la cantidad de insolación que tenemos, entre 49 y 55 años. La raza blanca es un factor de riesgo. Antecedentes familiares, sobre todo de la madre o de la abuela, de haber tenido un proceso de descalcificación, de osteoporosis, y el tamaño del cuerpo. Los esqueletos pequeños tienen menos masa ósea y por lo tanto tienen más facilidad para descalcificarse. En general, estamos hablando de en general. En cuanto a niveles hormonales, pues ya hemos dicho bastante también, niveles de alteraciones de los niveles hormonales de las hormonas sexuales, tanto del hombre como de la mujer, pero sobre todo de la mujer. Disminución de las hormonas sexuales de forma natural, la menopausia natural, pero disminución también por menopausia inducida. Inducida significa que
Una persona, una mujer, tiene una enfermedad en el ovario y hemos de quitarle los ovarios. Entonces se queda con 0 de hormonas y por lo tanto está en situación de menopausia con independencia de la edad. Si esa mujer a los 30 años le hemos tenido que quitar los ovarios, pues entonces a los 30 años se queda en situación de menopausia. Yo les puedo decir que en los 50, tú has dicho 52 años de ser médico, yo le podría decir nombres y apellidos de personas de menos de 35 años que les hemos quitado los 2 ovarios en una intervención. Se cuida al máximo, se cuida primero la vida, pero después la fertilidad. Y otros tratamientos que pueden producir disminución de las hormonas son determinados tratamientos anticáncer, sobre todo anticáncer de mama. Los derivados, los inhibidores de la aromatasa, son medicamentos que actúan francamente bien en el control del cáncer de mama, pero tienen una serie de efectos secundarios. Saben ustedes, caída de pelo, vómito, no sé qué, no sé cuántos, pero estos concretamente también producen una descalcificación importante. Y hay que tener en cuenta, no sea un caso que vistamos un santo y desnudemos 3, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que la mujer que esté llevando un tratamiento de cáncer de mama, casi con toda seguridad, de forma indefectible, va a tener un proceso de osteoporosis. O determinados tratamientos que también son antihormonas para tratar el cáncer de próstata. Determinadas enfermedades de tiroides y sobre todo de paratiroides y de cápsulas suprarrenales. Factores alimenticios, pues bueno, el no consumir, el no alimentarnos con calcio, que haya poco calcio en la comida, trastornos de alimentación, las anorexias, sobre todo las nerviosas, o la de las grandes deportistas, se tienen que tratar específicamente por esto, o cuando hemos hecho una cirugía intestinal que conlleva extirpar parte del estómago y parte del intestino, que hace que se produzca una mala absorción de productos indispensables para el metabolismo del calcio, entre ellos el metabolismo. He dicho eso, bueno, sí. La eliminación de parte de intestino hace que se reabsorba menos calcio. Algunos tratamientos, por ejemplo, la prednisona o la cortisona, siempre a largo plazo, o determinados tratamientos de cáncer o de antirrechazo de trasplantes y determinadas enfermedades médicas, estas de aquí, y opciones de estilo de vida que aquí sí que podemos nosotros influenciar, pues el sedentarismo, o sea, la falta de ejercicio sí que produce un consumo de masa ósea, el consumo excesivo de alcohol también lo produce, y el consumo de tabaco, que no sabemos por qué, pero sí que está demostrado estadísticamente que se produce falta de calcio en el hueso en las grandes fumadoras. Por lo tanto, haciendo una enumeración de todos estos grupos que hemos dicho, pues estos son los factores de riesgo de la osteoporosis, que los tienen aquí puestos. Destaca desde luego de todos ellos la falta de estrógenos, puesto que el estrógeno lo que hace naturalmente el estrógeno, aparte de condicionar el organismo de la mujer para el embarazo y en su defecto tener la regla, no para tener la regla, sino para el embarazo y en su defecto de tener la regla, aparte de eso, lo que hace es favorecer la reabsorción del hueso. Si se pierde el estrógeno, pues esta acción desaparece. Hemos dicho factores de riesgo de que se produzca osteoporosis, pero ahora vamos a ver factores de riesgo de que se produzcan fracturas en situación de osteoporosis. Pues el primero, el más importante, es la densidad mineral ósea, lo que precisamente mide la densitometría, o sea, la cantidad de calcio que hay en el hueso por unidad de superficie. Y como factor único, pues es el más importante, aunque hay otros que también le llegan muy cerca, que son la edad y que son los antecedentes personales o familiares de fractura osteoporótica. Y factores de riesgo de fractura de cadera, que son típicamente de las mujeres, y cuidado, porque muchas de ustedes, veo que muchas son mujeres, factores de riesgo son presencia de una baja densidad mineral ósea, historia personal de fractura a partir de los 40 años, a veces una mujer a los 40 años tiene un traspiés en la calle, se le hace una radiografía para ver
el esguince qué grado tiene y de repente el radiólogo que sabe radiología ve que tiene osteoporosis. Bueno, pues ese factor de riesgo a los 40, esa situación a los 40 años, pues es un factor de riesgo de fractura. O la historia familiar de fractura de cadera, vértebra o antebrazo en familiares de primer grado, llámese abuela, hermana o madre, por supuesto. La delgadez, en este caso, el tener un poco de grasa es suficiente o mejor que el estar muy delgados, y el consumo de tabaco. Bueno, y la prevención, que es realmente el título de la charla. Bueno, pues el objetivo de la prevención, en primer lugar, pues es intentar, si estamos hablando de una masa de población tan grande afecta de este proceso, pues vamos a intentar reducir en la medida de lo posible que aparezcan casos nuevos, la prevención primaria. O bien vamos a intentar que si hay una osteoporosis ya diagnosticada o ha habido una fractura osteoporótica, que no se produzca la fractura primera o que no se produzca la segunda, porque hecha la primera no te resguarda de una posible segunda. Y si se ha producido la fractura, pues intentar reducir al mínimo los efectos secundarios como consecuencia de esta enfermedad. La prevención primaria pasa por una identificación de la población de riesgo, actuando sobre los factores de riesgo modificables, que son fomentar los hábitos saludables, impedir en la medida de lo posible los hábitos nocivos y detectar patologías y tratamientos que pueden facilitar la osteoporosis. Vamos a ir a lo mejor. Lo mejor es intentar que la población general no tenga osteoporosis. Bueno, esto pasa porque cuando se está formando el hueso en la persona, adquiramos la mayor cantidad de hueso, de masa ósea. Y una vez adquirida esa cantidad de masa ósea, procurar que a lo largo de la vida se gaste lo menos posible. Bueno, pues resulta que el pico de masa ósea aparece en los hombres y en las mujeres, aparece entre los 25 y los 30 años. Ahí es donde alcanzamos el pico máximo de masa ósea. Y a partir de ahí vivimos de renta. Por lo tanto, la prevención primaria consistirá en que las mamás eduquen a sus hijos y sobre todo a sus hijas para que hasta los 30 años adquieran la mayor cantidad de hueso posible, para después vivir de renta y procurar que salga la menor cantidad de calcio del hueso. Por eso, la mejor prevención de la osteoporosis es desde la infancia. Les aseguro que los rótulos de las diapositivas estaban en el sitio, pero el sistema lo ha corrido un poco. Bueno, claro, ¿qué puede hacer esa mamá para educar a esa niña? Pues hacerla comer sano, procurar que las comidas rápidas de este tipo desaparezcan, que las bebidas azucaradas desaparezcan y sobre todo intentar que las niñas y los niños hagan ejercicio, jueguen como hemos jugado nosotros y procurar sobre todo evitar que se pasen más de 2 horas al día de cara al ordenador o de cara al móvil o de cara a la tablet o lo que sea. La segunda forma de proteger, pues lo estamos diciendo, o sea, si el estrógeno actúa sobre el metabolismo del hueso y la mujer en la menopausia pierde estrógeno, pues vamos a intentar que pierda lo menos posible. Es que es de cajón, es que es así de sencillo. Bueno, y la prevención secundaria, eso es la prevención primaria, o sea, vuelvo a repetir, máximo de masa ósea, mínima pérdida a lo largo de la vida. La mínima pérdida máxima ósea es, ya lo diré, alimentación buena en los niños y en los jóvenes y ejercicio. Y en las personas mayores, ejercicio también, pero sobre todo en las mujeres, evitar que pierda estrógenos. La prevención secundaria, si hemos perdido hueso, pues vamos a intentar recuperar ese hueso. Y dice la diapositiva, afortunadamente, porque hace 10 o 15 años no teníamos estos medicamentos, pero hay algunos medicamentos ya que pueden favorecer o pueden restituir ante un diagnóstico temprano de masa ósea
pueden remitir de alguna manera esas pérdidas. Pero ojo, de todo el hueso que perdamos, la medicina en el siglo XXI tan solo es capaz de restituir entre el 60 y el 70% del hueso que hemos perdido. Pongamos toda la carne en el asador que tengamos que poner. Máximo de restitución de masa ósea perdida entre el 60 y el 70%. Y cuando digo vamos a poner toda la carne en el asador es hacer un ejercicio con intensidad, poner un tratamiento específico, hormonal, con sus consecuencias, poner un tratamiento de calcio que no sienta bien. O sea, es un trabajo muy activo y a pesar de eso, 60 o 70%. Y la prevención terciaria, pues lo que hay que hacer es, si hay la descalcificación, pues intentar que hayan fracturas. Como ninguna de las clasificaciones de primaria, etcétera, van bien, pues al final pues cogemos esta forma de clasificación de prevención entre no farmacológicas, o sea, que no utilizan medicamentos, o las que utilizan medicamentos. En resumidas cuentas, vuelvo a repetir, la curva de calcificación y descalcificación de los hombres es esta, con el pico de masa ósea aquí, y el de las mujeres llega al mismo sitio, pero mucho más pronto, porque en la situación de menopausia es cuando se pierde el estrógeno. En resumidas cuentas, en el hombre pues hay que procurar perder mínimamente el calcio, fomentar hábitos saludables y evitar hábitos tóxicos, igual en la mujer, quizás antes, pero sobre todo valorar el dar estrógenos en la situación de menopausia. Vuelvo a repetir, el objetivo de la prevención es maximizar la masa ósea y procurar que las pérdidas sean las menos posibles. ¿Y cómo prevenimos sin utilizar medicamentos? Pues con estos temas que salen aquí. El primero es el cribado de los factores de riesgo. Bueno, ya los hemos dicho y no los vamos a repetir, los factores de riesgo. Pero sí que vamos a insistir en que hay un factor de riesgo que es dependiente de la densidad mineral ósea y que, vuelvo a repetir, y que es específico para las mujeres, que es cualquier estatus de falta de hormonas. Ya lo hemos dicho antes, lo vuelvo a repetir otra vez. ¿Estamos hablando de menopausia natural o estamos hablando de menopausia precoz? Porque hay enfermedades de los ovarios que suprimen todas las células que producen estrógenos y se produce la menopausia adelantada o la menopausia inducida por cirugía, por quimioterapia o por radioterapia. En casos de anorexia nerviosa y por exceso de ejercicio y en terapia antiestrogénica por el cáncer de mama, fundamentalmente los inhibidores de la aromatasa. Si hemos dicho que el método diagnóstico mejor es la densitometría, pues hagamos densitometrías. Pero la densitometría en población general no se debe de hacer. Y no se debe de hacer porque el valor predictivo del cribado sistemático es muy bajo. O sea, el costo-beneficio está claramente en detrimento del beneficio y a favor del costo. Ningún país del mundo, ninguno, hace densitometría sistemática a las mujeres. Ninguno. Y a discutir en mujeres que presentan algún factor de riesgo. Ahí sí que se puede matizar. Pero en población general, a todas las mujeres menopáusicas sistemáticamente hacer densitometría, en ningún país del mundo. Cribado de la densidad de masa ósea se tiene que hacer con el TAC modificado, no con la ecografía. Se recomienda no realizar las mediciones de rutina en mujeres premenopáusicas. Se sugiere la densitometría, la densidad mineral ósea a todas las mujeres mayores de 65 años de edad, pero con un grado de recomendación francamente bajo, o sea, casi que no me lean lo que estoy diciendo porque no estoy nada convencido de eso. Algunos países lo hacen y otros no. Hacer la densidad mineral ósea en mujeres postmenopáusicas menores de 65 años y hombres de 50 a 69 si tienen algún factor de riesgo que perdura en el tiempo, y en las mujeres con mediciones normales que tengan riesgo de pérdida ósea se sugiere la densitometría cada 2 años. Esto no es equiparable a la mamografía o a la citología. La densitometría se mueve muy lento. Entonces, a pesar de que tengamos una descalcificación, una osteoporosis,
no se recomienda hacer una densitometría antes de los 2 años porque no va a notar nada el densitómetro. Tiene que pasar 2 o incluso 3 o 5 años, como es el caso este de aquí. ¿De acuerdo? Hay también, porque además ya digo, o sea, estamos hablando de una cantidad de población importante, vamos a darle al medio diagnóstico 30 o 35 minutos, multipliquemos por el número de mujeres que hay, es que no llegamos, es que es imposible, aunque pongamos todos los densitómetros que queramos. Entonces, para evitar eso, para de alguna manera acelerar el asunto, pues nos hemos sacado de la chistera una serie de escalas clínicas, que no es ni más ni menos que un cuestionario, que se rellenan una serie de cuestiones, una serie de datos, y eso varía según los países, pero nos da una idea bastante aproximada de el contexto general de riesgo de descalcificación o de riesgo de fractura. Simplemente que lo sepan, esa es la más antigua, pero es la que está en vigor, y realmente pues sirven para lo que queramos que sirvan, que es poco si no estamos hablando de población determinada. Desde luego no hay dinero suficiente para hacerlo a población general. No pasa nada si nos queremos gastar el dinero del bolsillo y hacer la densitometría, no digo todos los días, pero digo todos los años. No nos va a servir de nada hacerlo todos los años y si no tenemos factores de riesgo, tampoco es necesario hacerlo. El sistema sanitario público, ni el español ni ninguno, puede con población general. Bueno, la dieta. La dieta también es muy importante en cuanto al metabolismo del calcio. Para que una dieta sea, digamos, idónea, tiene que tener la cantidad adecuada de calorías y, en el caso que nos ocupa, la cantidad óptima de calcio y de vitamina D, que son los 2 elementos que actúan en el metabolismo de formación del hueso. Ingesta necesaria de calcio en mujeres premenopáusicas de 25 a 50 años, aproximadamente 1000 miligramos diarios. Recuerdo que los sobrecitos de azúcar tienen 8 gramos, o sea, 8000 miligramos. Aquí necesitamos 1000 miligramos de calcio al día. En las mujeres postmenopáusicas de más de 50 años, que les estamos dando el estrógeno que ellas han perdido, tratamiento hormonal sustitutivo, seguiremos necesitando la misma cantidad que en las más jóvenes. Pero en las que no llevan ese tratamiento de calcio, necesitamos sumar la dosis de calcio a 1200, igual que los hombres de más de 70 años. En cualquiera de los casos, no podemos pasar de una dosis de 2000 miligramos de calcio al día. Les recuerdo que cualquiera de ustedes por edad, y yo también, nuestros padres nos daban calcio, ¿vale? Y nos tomábamos botellas de calcio, creo que se llama calcigenol, ¿vale? Bueno, ese calcio es un calcio muy particular y no tiene nada que ver con el calcio que estamos diciendo aquí ahora mismo. Ese calcio lo único que conseguía era que la tasa de las españolitas, la talla de las españolitas y de los españolitos de nuestra época era bastante más baja que la que hay ahora, porque ahora ese calcio ya no se da, ¿vale? Se da otro tipo de calcio. Porque el calcio que se da ahora, el calcio que realmente es efectivo para restituir el hueso que hemos perdido, es un calcio que actúa mejor dicho, coge el organismo lo que necesita, lo que sobra, lo tiene que eliminar por la orina. Si por lo que fuera hay un mínimo fallo de eliminación por la orina, sube la cantidad de calcio en sangre y lo que nos estaría produciendo es una tetania, como si tuviéramos el tétanos, un aumento de calcio en sangre. O sea, el calcio no es tan inocuo como el calcigenol que nos daban a nosotros, ni muchísimo menos. Era en jarabe y en granulado, también había granulado. Bueno, es que soy muy antiguo, 50 años son muchos. Bueno, esto es la cantidad de los miligramos de calcio que tienen por 100 gramos de lácteos. Estamos hablando de, es una cantidad aceptable. Fíjense que hasta los buenos helados, los malos no, los buenos helados tienen 100 miligramos de calcio. Vegetales, pues tienen lo que tienen de calcio. Los frutos secos tienen más, las almendras son las que más tienen. ¿Cómo se llaman estos? Tienen relativamente poco
Y los pescados azules son los que más tienen, pero no todos. O sea, la sardina, por ejemplo, fresca, tiene aproximadamente 50 miligramos de calcio por 100 gramos de, perdón, por 100 gramos de sardina. Sin embargo, la sardina enlatada, si nos tomamos la raspa, que nos la podemos tomar, entonces tiene entre 200 y 250 miligramos, ¿vale? Tengan en cuenta que todo esto es una ayuda. Una ayuda. Es como quien intenta curarse las anemias con lentejas. Bueno, pues ayudan, pero no es el tratamiento de elección, ¿vale? En una dieta normal sin lácteos, normalmente con la alimentación mediterránea, nos puede entrar 300 miligramos diarios y se necesitan suplementos de calcio cuando no se puede obtener suficiente cantidad de calcio en la dieta. Y ya pongo aquí que en el pueblo de mi mujer hay un término que es muy curioso, que es poco bien. Y poco bien no es mal. O sea, una cosa es mal, otra cosa es bien, y otra cosa es poco bien. Que no, bueno, pues esto no sienta demasiado bien. Para que se hagan una idea, ese calcio se tiene que o instilar en la nariz, y no es fácil, o se tiene que tomar por boca, pero se tiene que tomar por la mañana en ayunas completa. Tienes que pasarte, no recuerdo si es media hora o una hora, creo que es una hora en situación de bipedestación, o sea, no te puedes agachar ni para ponerte los zapatos. Sienta mal en el estómago, no te puedes tomar un protector gástrico porque entonces desactivas el calcio. Quiero decir que no es fácil de tomar, no es fácil de tomar. Y el otro elemento que necesitamos es la vitamina D, que está relacionado con hipertensión, con obesidad, con enfermedad coronaria, etc. Y la suplementación pues mejora la fuerza muscular, el equilibrio y reduce el riesgo de caídas. La ingesta, simplemente para que lo sepan, en premenopáusicas, pues estas unidades no son miligramos, son unidades. En las posmenopáusicas mayores y en las personas, en los hombres o mujeres mayores de 70, sube la dosis, evidentemente. Y en contraposición con el calcio, la vitamina D solamente la encontramos en los pescados azules y la encontramos en estos alimentos que están artificialmente suplementados con vitamina D, cereales y lácteos. Y no hay más en ningún otro sitio, a no ser que tomemos el sol. Porque si tomamos el sol, entonces la provitamina D se convierte en vitamina D como consecuencia de la acción del sol. Y claro, ahora vendrán aquellos que digan, es que el sol produce cáncer. Sí. Bueno, a ver, pues mire, por si acaso la SER, que no es la cadena de radio, sino que es la Sociedad Española de Reumatología, la SER dice que, y no hace falta que lo diga la SER, la SESERA está para eso, hay que tomar el sol con sentido común. Lo que no puede ser es, como vimos una vez mi mujer y yo, a los finlandeses bajar del avión en Mojácar con los vaqueros y con una piel tan blanca como esta, ponerse a tomar el sol en Mojácar. Por el amor de Dios, estas personas son candidatas de un melanoma, eso clarísimo. La recomendación general es que haya una exposición diaria al sol en la cara, en las manos y en los brazos durante 10 o 15 minutos. Y recuerden que eso lo dice la cadena SER, ¿vale? La cadena SER no, la Sociedad Española de Reumatología. Pero esa sociedad dice, con todo sentido común, que la acción del sol depende de la estación del año, depende de la latitud geográfica. No es lo mismo tomar el sol en La Coruña que en Valencia que en Mojácar, no es lo mismo. La hora del día, el color de la piel, la edad e incluso el uso de las cremas protectoras. Claro, nos ponemos crema protectora de 50 o de 90 y bueno, vale, pero desde luego la vitamina D pasa la mano por la pared. La Sociedad Española de Reumatología hizo un estudio en las playas de Valencia, y los resultados fueron los que sabemos todos. En primavera y en verano son suficientes de 10 a 20 minutos alrededor del mediodía para obtener una dosis de radiación solar suficiente. Con 7 minutos en julio es más que suficiente. No sentarnos para ponernos como una gamba desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, aunque no seamos finlandeses. Eso es una barbaridad. Ahí sí que produce el sol daño, pero si no, no. Si no, no. El daño que produce el sol no lo produce el sol, lo produce el sentido común, que para eso lo tenemos. Y si estamos en octubre, pues en vez de 7 minutos podemos tomar 30 minutos de sol. Si estamos en noviembre a febrero, se requerirán casi 2 horas. O sea, en invierno, la dosis media estimada de síntesis
es solo un cuarto de la recomendada. O sea que si tomamos el sol con sentido común nos vendrá muy bien para que la provitamina D se convierta en vitamina D y mejore el metabolismo del hueso. Y también podemos echar uso de los suplementos proteicos que, aparte de lácteos que llevan todo el contenido de calcio que hemos dicho, llevan proteínas que pueden ir muy bien en el caso de que haya una fractura. Como todas las heridas que se producen en el cuerpo y la fractura es una, necesitamos proteínas para que eso se apegue. No tóxicos y desde luego no fumar. La ingesta de alcohol, de cafeína y de todo esto, pues produce lesiones en el hueso. Si tomamos más de 3 bebidas, no sé exactamente, creo que eran de 50 centímetros cúbicos, no me acuerdo. 3 bebidas, pues aumenta el riesgo de fractura porque el alcohol, hombre, nos quita un poco de oremus según lo que bebamos y por lo tanto nos podemos caer con más facilidad. Y además nos aporta una cantidad de calorías malas que nos sacian y que nos dificultan la alimentación. Y en cuanto al café y el vinagre, pues miren lo que pongo aquí. Es verdad que producen descalcificación, pero no seamos talibanes, por el amor de Dios. ¿El café descalcifica? Sí. ¿Pero cuántos cafés nos hemos de tomar al día? Pues miren, no lo sé, pero yo calculo que 7 u 8, 10 cafés al día. Y antes de descalcificarnos por el café, nos salta la tapa de los sesos por hipertensión. El vinagre, pues lo mismo. Si ustedes les caen el vinagre en la encimera de la cocina, pues van y lo limpian. ¿Cuánto vinagre necesita para descalcificarnos? Pues no lo sé, pero aproximadamente medio litro, 1 litro, no lo sé. Yo desde luego me pongo vinagre, porque me gusta además, me pongo vinagre en las ensaladas y recomiendo que si les gusta que se lo sigan poniendo. Y el fumar, pues bueno, pues lo mismo, fumar es malo, ¿vale? Y lo dice un exfumador de hace 15 años, fumar es malo. Están muy buenos los cigarrillos, están muy buenos, pero fumar es malo, ¿vale? Y es malo cualquier dosis, absolutamente cualquiera. ¿Un paquete al día descalcifica? Pues sí, pero vuelvo a repetir lo mismo. Antes que descalcificar, pensemos en el cáncer de pulmón, en el cáncer de vejiga, etcétera, etcétera. El ejercicio, estamos hablando de la alimentación y el ejercicio, que es otra pata importante de la mesa. Evidentemente se necesita hacer ejercicio adecuado a la edad. Y se necesita hacer un ejercicio mantenido, no hay que hacer un ejercicio el día que me acuerdo. Para aumentar la densidad ósea, pues bueno, pues se lo resumo. Pues son ejercicios de ir por casa, hacer caminatas relativamente rápidas, quizás correr, bailar, es un muy buen ejercicio. Y para la para aumentar la masa ósea, pues aquí se puede levantar peso, se pueden comer vegetales, sobre todo amarillos y verdes, los brócolis, ¿cómo se llaman esas? Las endivias, ¿vale? Comer alimentos ricos en vitamina D, evitar dietas bajas en calorías, comer más proteínas, bueno. En resumidas cuentas, los ejercicios lo que hacen es fortalecer la musculatura, con lo cual disminuimos el riesgo de caída. Si los músculos están más fuertes, pues estamos más estables y por lo tanto disminuye el riesgo de caída y por lo tanto disminuye el riesgo de fractura. Y aunque no se conozca con exactitud el tipo y la intensidad de esos ejercicios, pues se tiene que hacer y está claro que las personas mayores mejoran su equilibrio. Lo que sí que está claro es que, vuelvo a repetir, se tiene que hacer estos ejercicios nunca antes de acostarse, nunca, pero ni en descalcificación ni en nada. O sea, no te puedes hacer una tanda de ejercicios y después irte a dormir, o salir a correr y después irte a dormir. Y los beneficios se pierden muy rápidos. No hay que hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes, porque los martes, jueves, sábados y domingos también se pierde calcio y hay que hacerlo también. Pues estos ejercicios, ¿vale? Cualquiera de ellos, entre 15 y 30 minutos, los 365 días al año. Si somos estrictos y no somos estrictos, pues 364 días al año, ¿vale? Pero hay que hacerlo todos los días. Claro, lo que no podemos es irnos a un gimnasio el día 1 de enero, irnos a un gimnasio y ponernos a hacer ejercicios como estas señoritas de aquí. Es imposible, nos van a machacar, no puede ser.
Pero sí que hay ejercicios para cualquier edad. El tai chi, por ejemplo, es un muy buen ejercicio. O para esta edad, que todavía son más mayores, y son ejercicios igualmente válidos según la edad, adecuados, evidentemente, a cada edad. No recomiendan hacer estos, pues porque lo que hacen es forzar la posición sacrolumbar y entonces puede producir esas molestias. De todos ellos, yo puedo hablar un poco de los bolos, de los demás, suro, totalmente suro. Y evitar las caídas, ¿vale? Pues esto es la mar de fácil. Lo que sí que está claro es que toda paciente con una fractura por fragilidad tenemos que empeñarnos en estudiarla convenientemente para ver que no tenga una descalcificación osteoporótica. Y las caídas aumentan significativamente el riesgo de fracturas por osteoporosis en los adultos mayores. ¿Y cómo se previenen las fracturas? Pues es que es muy sencillo. Con vista graduada, con gafas graduadas, porque claro, hay gente que lleva las gafas y no se las ha graduado en 20 años, con zapatos cómodos y con bastón, que eso ya cuece, eso cuece. Esta señora, por ejemplo, está haciendo una prevención pues, correcta, lleva gafas, entiendo que esas gafas están actualizadas, lleva bastones y lleva unos zapatos, que desde luego no son bonitos, pero son unos zapatos planos y son unos zapatos cómodos. Ahora que hablamos de zapatos, pues hombre, si nos compramos zapatos, eso lo he dicho creo esta mañana, si nos compramos zapatos hemos de comprarlos al final del día porque es cuando más hinchada está la pierna y por lo tanto si nos compramos los zapatos un poquito más grandes el resto del día lo pasaremos con zapato holgado, no tienen que tener costuras, tienen que ser flexibles. En las mujeres no tiene que ser puntiagudo porque deforma el pie y los tacones que no sean de más de 5 centímetros, ¿vale? Porque también deforman el pie. Y desde luego procurar no llevar el mismo tipo de calzado, cambiarlo, porque si no el pie se amolda a eso. Es fundamental también para evitar caídas la ducha, ¿vale? O sea, la bañera tendría que estar prohibida por ley. Bueno, pues un plato de ducha y agarraderos. No solamente en la ducha, sino al salir de la ducha. Y antirresbalantes, no sé cómo se llama, tanto en la ducha como al salir de la ducha. Estos son perogrulladas, pero esto sale en todos los libros, esto viene en los textos. Las alfombras, cuidado con las alfombras gordas porque podemos tropezar. Y cuidado con las alfombras que no tengan antideslizante porque nos podemos caer. Y vuelvo a repetir, todo esto está descrito en los tratados de traumatología. Las habitaciones tienen que estar suficientemente iluminadas y además tienen que estar despejadas, no pueden haber trastos por el medio. Piensen que las personas mayores nos levantamos a orinar por la noche 2 o 3 veces. Y las habitaciones tienen que estar despejadas, porque si no vamos dando tumbos y al final nos caemos en las habitaciones. Y si el compañero o compañera que está en la cama se despierta, que se despierte, pero tengamos una luz testigo o encendamos la luz, que es preferible eso, que no nos caigamos y que nos rompamos algo. Esta señora evidentemente hace caso omiso de lo que estamos diciendo, ¿vale? Pero esta ya no. Esta dice, hombre, yo ya me he quitado kilos, ya no fumo. Bueno, pues estamos en una situación a favor de hacer las cosas de forma favorable. ¿Y medicamentos? Pues bueno, medicamentos simplemente que lo sepan, que existen. Y vuelvo a repetir, quienes le hayan recetado estos medicamentos ya saben que tienen que prevenirles a ustedes de que pueda haber una descalcificación. Y luego medidas, todas estas eran sin utilizar medicación. Medidas utilizando medicación, también lo hemos dicho, calcio y vitamina D en las dosis que hemos dicho. Y voy a detenerme más en esto porque es polémico. Y la suerte o la lástima es que el doctor Camps, que es el director de la escuela, no esté aquí, porque seguro que entrábamos en polémica él y yo. El tratamiento hormonal estrogénico sustitutivo. Si se pierde estrógenos, lo normal es restituir esos estrógenos.
Piensen, y esto es un artículo recientísimo que ha hecho la Sociedad Australiana ahora, en el mes de septiembre, que dicen que en algún momento de su vida más de la mitad de la población mundial va a estar en situación de menopausia. Estamos hablando de datos estratosféricos, ¿vale? Pero, a pesar de ello, la menopausia ha estado maltratada, ha estado mal entendida y ha estado muy poco comprendida. Porque cuando surgió esta posibilidad de dar un tratamiento hormonal, no faltaron las voces vociferantes y sobre todo de los oncólogos que pusieron el grito en el cielo diciendo que esos tratamientos de estrógenos iban a aumentar la cantidad de casos de cáncer que aparecían. Eso lo hizo un grupo de trabajo americano. Yo les puedo decir que el día que oí la noticia era en el año 2002, estaba intentando aparcar en la calle Castellón con General San Martín, porque se me quedó aquí grabado, y el trabajo era un trabajo importante, eran 1 millón de personas, y dieron unos resultados que, claro, aumentaban los números de cáncer, aumentaban las muertes por determinadas cosas, y aquello fue el gozo en un pozo de la gente que dábamos ese tipo de tratamiento. Pasados los años, del año 2002, pasados los años, hace 3 años aproximadamente, el mismo grupo de trabajo rectificó de sus errores. Y lo primero que dijeron es, señores, nos equivocamos en el muestrario del 1 millón de personas, la mayoría eran de más de 60 años. Y de más de 60 años ya hay mucha patología en marcha, mucha más que a los 50, que es cuando se tiene que empezar el tratamiento. El daño contra ese tipo de tratamiento estaba hecho y hay mucha gente que está en contra de esos tratamientos, incluyendo médicos y desde luego las mujeres que son reticentes a ese tipo de tratamientos. Si la mujer tiene la matriz en su sitio, que es lo normal, se tiene que dar un tratamiento con estrógenos, que es el efectivo para el metabolismo del calcio, pero tenemos que complementarlo con progesterona natural, que es la otra hormona que segrega el ovario. Porque si solamente damos estrógenos, pues a lo mejor arreglamos el hueso, pero perjudicamos y muy seriamente la matriz. O sea, si la matriz está en su sitio y la mujer se tiene que tomar café con leche, o se toma café y se toma leche, o no es café con leche. Estrógenos más progesterona natural. De ahí no hay ningún tipo de problemas. Si la mujer está operada de matriz y no la tiene en su sitio, pues se tendría que dar estrógenos y progesterona, pero como la matriz no la tiene, con estrógenos es suficiente. Con eso, desde el año 2008, la Asociación Española para el Estudio de Menopausia y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que dicho sea de paso, son sociedades científicas tan importantes como las otras sociedades científicas, tan importantes como esas, dicen que el balance entre los beneficios y los riesgos del tratamiento hormonal es claramente favorable al uso de esos tratamientos y ya les adelanto, no a todas las mujeres, sino a las que tienen síntomas, no todo el tiempo que queramos, sino el menos tiempo posible, y no con la dosis que queramos, sino con la menor dosis posible. Y vuelvo a repetir, estas sociedades son tan dignas de ser escuchadas como cualquier otra sociedad científica. Los australianos estos dicen que ese tratamiento está, ya lo hemos dicho, rodeado de controversias. Bueno, en fin, resumidas cuentas. Porque además, claro, hay que decir, no, es que hay una serie de tratamientos naturales que sirven para el tratamiento de menopausia. Bueno, aquí tienen toda la serie de productos naturales que están en el mercado, que por cierto, si quieren invertir en bolsa, inviertan en esto, porque vamos a ganar dinero, eso seguro. Pero todos esos tratamientos, o estos de aquí, no sirven absolutamente para nada para tratar el metabolismo del hueso. Podrá aliviar los síntomas, podrá aliviar la calidad de vida, lo que sea, pero desde luego del hueso, que es de lo que estamos hablando hoy, cero absoluto. Bueno, en resumidas cuentas, la medicina hoy llega a una restitución ósea del 60 o del 70%, con lo cual hemos de intentar que se pierda lo menos posible. Y recomendaciones, pues rápido, dieta mediterránea, que además la tenemos a la mano.
ejercicio físico, exposición al sol reducida, no tabaco, alcohol en exceso no, cafés y bebidas gaseosas, pues hombre, disminuirla, pero tómense un café si les gusta después de comer, evitar las caídas y los estrógenos, valorar cada caso, pero desde luego no desestimar ninguno. El médico que los trate, si sabe medicina, no ginecología, si sabe medicina, sabrá lo que tiene que hacer. La mejor prevención de la osteoporosis, vuelvo a repetir, empieza con las madres educando a las hijas a esta edad para que el control de la vida de esta señora lo haga ella y no lo haga la osteoporosis. Y bueno, pues esto lo tenía que poner porque sí, hay que pensar. Estoy hablando sobre todo de los tratamientos y de los tratamientos hormonales sustitutivos. Hay que pensar y pensar es difícil y pensar es muy difícil. Y además, pensar es gratis, pero cuando no pensamos, de verdad que sale muy, muy, muy caro. Y eso es válido para mucha gente, incluyendo las sociedades científicas. Recordar a San Vicente, que fue ayer su esto, y estas son las playas a las que hay que tomar el sol. Y gracias. Muchas gracias.